Bienvenidos a este video donde vamos a resolver ejercicios de circuitos lógicos y también del álgebra de Boole. Bien, para este primer ejercicio vamos a simplificar estas expresiones. Bien, acá tenemos tres expresiones y las vamos a simplificar aplicando las propiedades del álgebra de Boole, donde vamos a tener m más n multiplicado por m negado más p multiplicado por otro término que es n negado más p negado. Bien, tenemos que simplificarlo. Vamos a partir asociando dos términos. Acá tenemos tres términos que se multiplican, tres productos. Entonces vamos a asociar estos dos primeros, este con este de acá. Y primero vamos a hacer la multiplicación de estos dos. Bien, acá vamos a tener m por todo esto más n por todo esto de acá. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Acá vamos a tener m por m negado. M por m negado más n por m negado más m por p más n por p. Bien, ya tenemos el resultado de la multiplicación de estos dos. Y ahora vamos a multiplicar por este otro de acá, por este tercer paréntesis, que es n negado más p negado. Bien, acá vamos a aplicar la propiedad de una de las propiedades de la álgebra de Boole. Por ejemplo, tenemos m por m negado. Bueno, esto es como el inverso. Vamos a multiplicar una variable por su negado. Esto es 0. Bien, acá vamos a tener n por m negado. Acá no hay nada que aplicar, acá tampoco y acá tampoco. Entonces simplemente vamos a aplicar la propiedad distributiva. Ok, acá vamos a multiplicar este paréntesis por este otro y vamos a tener lo siguiente. n, que es este de acá, por m negado, por n negado, este de acá, más mp por n negado, más np por n negado, np por n negado, más n por m negado por p negado, más mp por p negado, más np por p negado, np por p negado. Bien, la propiedad distributiva simplemente es multiplicar los términos del primer paréntesis por los términos del segundo. Acá podemos tomar cualquier orden en la multiplicación. En este caso hemos multiplicado cada término de este primer paréntesis por cada uno de estos de acá. Pero pues ya vamos a haber hecho en otro orden. Por ejemplo, n por m negado por n que está acá. N por m negado por p negado que está acá. Estos dos hubieran estado acá juntos, sumados, pero recordemos que el orden de los sumandos no altera el resultado. Bien, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo mismo si aplicamos las propiedades del inverso, como acá arriba. Acá vamos a tener n por m negado por n negado. Bien, acá vamos a aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación.
Por ejemplo, si nosotros tenemos x por x negado, esto es 0. Pero si nosotros tenemos x por y por x negado, podemos hacer lo siguiente. Vamos a conmutar esto, la propiedad conmutativa. Vamos a tener x por x negado y por y. Vean que está x negado, ya pasa acá, al medio de estos tres. Y esto de acá es 0. Y acá simplemente me va a quedar 0 por y. 0 por algo es 0, simplemente 0. Entonces acá va a pasar lo mismo. Tenemos n por m negado por n negado. Y esto de acá es 0. Bien, acá tenemos m por p y por n negado. Más n por p por n negado. Y acá vamos a tener lo mismo. Esto de acá va a ser 0. Acá tenemos n por m negado por p negado. Más m por p negado. Y esto de acá es 0. Y este de acá también es 0. N por p negado. Bien, solo me quedo con dos términos, que son estos de acá. M por p por n negado más n por m y por p negado. Bien, y este es el resultado de la simplificación de este primer ejercicio. Ok, vamos a continuar con más ejemplos. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, donde tenemos que simplificar la siguiente expresión. Acá tenemos a negado por b por c negado más a por b por c negado más b por c negado por d. Bien, tenemos que hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, utilizar las propiedades del álgebra de Boole para simplificar esta expresión de acá. Bien, noten que de estos primeros dos términos tenemos variables en común. Por ejemplo, tenemos b por c negado, acá también tenemos b por c negado. Acá también, en este tercer término, tenemos b por c negado. Entonces directamente podemos factorizar b por c negado de toda esta expresión. Acá vamos a tener a b por c negado. Y acá vamos a tener a negado más a más d. Bien, de alguna manera hemos aplicado la propiedad distributiva. Podemos aplicar esta propiedad para 3 términos, para 2, para 4. Bueno, depende de cuántas variables en común tengamos entre términos que se suman. Bien, acá vamos a tener a negado más a y más d. Bien, acá vamos a aplicar ciertas propiedades. Por ejemplo, la propiedad del complemento va a ser a negado más a. Acá podemos aplicar la propiedad del complemento. Y esto es 1. Recordemos que esa propiedad dice que si nosotros tenemos x y le sumamos su negado, el resultado de esto es 1. Ya que uno de estos dos va a valer 1. Si vale 0, acá va a valer 1. Y si este vale 1, acá va a valer 0. Basta que uno de estos dos valga 1 y el resultado de la suma es 1. Bien, acá vamos a tener a b por c negado. Y acá simplemente me va a quedar de estos dos 1 más d. Y vamos a tener lo siguiente. 1 más d, esto es igual a 1. Porque basta que, si tenemos dos variables que se suman, basta que uno valga 1, valga la redundancia, basta que uno de los dos valga 1, el resultado de la suma es 1. Como en este caso tenemos un 1 y este es constante, y le vamos a sumar una variable d que puede tomar cualquier valor, pero acá ya tenemos 1. Entonces esto simplemente va a ser 1.
Bien, acá vamos a tener de todo este paréntesis 1, b por c negado por 1. Entonces acá simplemente me va a quedar b por c negado. El resultado de todo esto es b por c negado. Bien, espero que les quede claro este segundo ejemplo. Vamos a continuar con un tercer ejemplo donde vamos a simplificar la siguiente expresión. Acá tenemos a, paréntesis, b, más c, y por d. Bien, acá vamos a tener que todo esto está negado y también está negado todo esto. Bien, acá no vamos a hacer una simplificación, en todo caso lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de Morgan, del álgebra de Boole. Bien, acá vamos a tener a, y acá en este primer paréntesis que vemos, vamos a aplicar la ley de Morgan, y acá simplemente vamos a tener, si tenemos a más b y todo esto negado, esto va a ser igual a b negado, y esto que está en suma se convierte en una multiplicación. Entonces acá vamos a tener b por c, y esto va a ser negado. Y esto por d, y mantenemos esta negación de toda esta expresión. Bien, acá tenemos todo esto. Bueno, acá podemos quitar los paréntesis, simplemente me va a quedar a por b negado, por c negado y por d. Y todo esto está negado. Bien, acá vamos a aplicar nuevamente la ley de Morgan para estas cuatro variables que tenemos. Simplemente vamos a tener lo siguiente. La negación, como pueden ver, según Morgan, se distribuye. Y lo que es suma se convierte en producto. Y lo que es en producto se va a convertir en suma para esto de acá. Y acá vamos a tener a negado más, acá hay un producto, más b negado, acá vamos a negarlo otra vez, más c negado, otra vez negado, más d negado. Bien, como les decía hace un momento, simplemente estamos aplicando la propiedad de Morgan. Vamos a hacer acá un pequeño repaso. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto y está negado, esta suma, entonces esto es x negado por y negado. Si nosotros tenemos x por y tenemos esto negado, esto es x negado más y negado. Entonces simplemente hemos aplicado esto acá. Acá vamos a tener esto, que se note mejor. Bien, acá vamos a aplicar otra propiedad, donde es la siguiente. Si nosotros tenemos una variable x y la negamos dos veces, esto es igual a simplemente x. Si negamos algo dos veces, lo que obtenemos es una afirmación. Muy bien, entonces acá simplemente vamos a tener lo siguiente. A negado más, acá tenemos b dos veces negado, esto es b, más c, acá dos veces negado, c, más d negado. Bien, entonces hemos obtenido este resultado final solamente aplicando las leyes de Morgan. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde tenemos que simplificar estas funciones mediante el mapa de Karnaugh. Bien, como pueden ver acá tenemos tres mapas de Karnaugh y tenemos que simplificarlo. Bien, vamos a partir por el primer mapa, que es este de acá. Bien, vamos a agrupar unos. Y los unos que agrupemos tienen que ser en potencias de 2. O sea que podemos agrupar 1, un solo 1, o podemos agrupar 2,
podemos agrupar 4 o 8 en potencias de 2. Bien, bueno, acá tenemos las variables A, B, C y D. Vean que en esta primera columna tenemos 0, 0, significa que A y B de alguna manera están negadas. Bueno, esto es siguiendo una convención de los min términos. Acá tenemos 0, 1, significa que B está negado y A no está negado. Bien, podríamos haber puesto acá, en lugar de 0, 0, por ejemplo, B negado y A negado. Acá podríamos haber puesto B negado y acá A. ¿Por qué? A valdría 1 y no está negado. Acá vale 1, 1, significa que tenemos B y A. Acá tenemos B y A negado. Bien, podríamos haber puesto así, no habría habido ningún problema, pero vamos a dejarlo como estaba, que es más cómodo. Bien, vamos a agrupar los unos y los unos que agrupemos tienen que ser adyacentes. Por ejemplo, podemos agrupar estos 4 de acá y vean que estos 4 unos son adyacentes entre sí. Este 1 es vecino de este es vecino de este y este 1 es vecino de este y de este. Bien, no podemos tomar, no podemos agrupar en forma diagonal. Por ejemplo, no puedo agrupar estos dos. Tienen que ser adyacentes, ya sea en filas o en columnas, o en una submatriz de 4×4, como en este caso hay 4 unos acá. Bien, eso es con la intención de que al agrupar estos 4 unos, vean que en esta columna, como teníamos las dos variables negadas y acá solamente una, significa que vamos a sumar estas dos. Al sumar estas dos, nos va a quedar que solamente nos va a quedar una, la que no cambia. Y en este caso vean que A vale 0 y acá vale 1. Significa que A cambió de 0 a 1 y esa es la variable que se simplifica. Entonces cuando nosotros agrupemos 2, por ejemplo, estas dos columnas de acá, internamente estamos haciendo lo siguiente. Como las dos valen 0 acá, estamos diciendo B por A, esta negada, más acá B negada por A. Y esto, vean que de esto, por las propiedades del álgebra de Boole, podemos hacer lo siguiente. Podemos factorizar acá B, acá nos puede quedar A negado más A. Y esto es igual a 1. Y de todo esto solamente me queda B negado. Bien, esa es la idea de cómo funciona un mapa de Karnaugh cuando agrupamos unos. Al agrupar estos 4, por ejemplo, vamos a tener exactamente lo mismo acá. Tenemos a D y C negados los dos y acá solamente a D negado y el C sin negar. Y va a pasar lo mismo, simplificándolo. Bien, entonces, como pueden ver, de estos dos solamente me queda B negado, porque es el que no cambia. El A, que cambia de 0 a 1, se simplifica. Bien, vamos a agrupar ahora estos 4 de acá. Por eso es importante que sean adyacentes para que se simplifiquen. Entonces simplemente vamos a tomar estos 4. Y acá podemos tener a F como salida. Va a ser igual. Acá habíamos dicho que es B. El que no cambia es B negado. Y acá el que no cambia, vean que D se mantiene en 0. Y como está en 0 significa que está negado. Bien, ya tenemos este primer grupo. Podemos agrupar ahora otro. Bueno, tiene que ser la mayor cantidad que podamos, siempre y cuando sean adyacentes. Acá podemos agrupar estos dos, pero también podemos agrupar con estos dos de acá abajo. Vean que entre estas dos filas solamente cambia uno. Entre esta y esta solamente cambia uno. Y ese es D. Entonces nosotros podemos agrupar de la siguiente manera.
estos dos de acá con estos dos de acá. Bien, si agrupamos eso, vamos a tener lo siguiente. Más, se suman, cada grupo se suma. Acá vamos a tener, nos vamos a quedar simplemente con B. Y acá abajo nos vamos a quedar, bueno, entre esta y esta, estos dos, nos va a quedar C negado. Bien, tenemos acá un 1 que está suelto, que es este. Podríamos tomarlo simplemente de a 1, pero podemos reciclar uno que ya tomamos antes. Podemos reutilizar este 1. Si agrupamos más, vamos a tener algo más simplificado. Entonces podemos tomar estos dos de acá. Bien, vamos a tomar esos dos. Y acá nos va a quedar lo siguiente. Acá arriba nos va a quedar como está, 1, 0. 1, 0 que es B por A negado por, y de acá el que se va a simplificar es C, y me va a quedar solamente esto por D. Bien, ya hemos agrupado todos los unos, no queda ni uno, y simplemente esta es nuestra función de salida para la simplificación de este mapa de Karnaugh. Vamos a continuar con nosotros. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde vamos a simplificar este mapa de Karnaugh. Bien, al igual que el anterior, obviamente tenemos que agrupar los unos. En este caso, vean que tenemos acá 4 unos, acá tenemos 2 y acá tenemos otros 2. Acá tenemos 4. Podemos agruparlos porque son adyacentes. Entre esta columna y esta, vean que solamente cambia uno. Entonces, de alguna manera son adyacentes. Bien, vamos a agruparlo. Vamos a tomar estos dos de acá con estos dos de acá. Bien, estamos tomando estos dos y acá simplemente nos va a quedar lo siguiente. Una función f como salida va a ser igual. De acá, el que cambia se va, el que no cambia se queda. Bien, vamos a comenzar por acá arriba, entre esta columna y esta. El que no cambia es A. Entonces, como vale 0, acá va a ser A negado por, y entre estos dos el que cambia es C. Me voy a quedar con D negado. Bien, tengo que agrupar ahora otro grupo, si es que hay. Acá tenemos un 1 suelto y acá tenemos dos unos y acá tenemos uno más. Bien, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a agrupar algo que ya hemos agrupado antes. Por ejemplo, ya hemos tomado estos dos y estos dos, pero vamos a tomar uno que ya hemos tomado. Vamos a ver qué sucede si agrupamos algo que ya hemos agrupado antes. Por ejemplo, vamos a agrupar estos dos dentro de estos 4. Bueno, esto no deberíamos hacer, pero vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros agrupamos algo dentro de un grupo más grande. Bien, vamos a tener lo siguiente. Vamos a suponer que hemos agrupado estos dos. Después de que ya hemos agrupado esto, vamos a ver qué va a suceder acá. Si agrupamos estos dos, vamos a tener más. Acá vamos a tener B negado por A negado por, y acá simplemente me va a quedar D negado. Bien, noten que de acá podemos factorizar A negado y D negado. Y me va a quedar lo siguiente. A negado y D negado por, de acá me va a quedar simplemente 1 más, y acá me va a quedar B negado. Bien, por el álgebra de Boole, si tenemos una variable y le sumamos algo, como 1 por ejemplo, 1 que es constante, entonces esto de acá va a ser 1. Si nos fijamos en la tabla de verdad, si
Si tenemos una suma y uno de los dos vale 1, entonces todo esto va a valer 1. Bien, vean que acá simplemente de todo esto me dio A negado por D negado. Entonces vean que cuando nosotros agrupamos algo dentro de un grupo más grande, no tiene sentido porque de alguna manera me va a quedar la expresión del grupo más grande. La expresión del grupo más grande al principio me dio A negado por D negado. Pero yo agrupé estos dos para ver qué es lo que sucedía. Y vean que de alguna manera no va a influir en el grupo, en el resultado del grupo final, que era A negado por D negado. Bien, entonces no se debe agrupar algo de un grupo más grande. No podemos volver a agrupar algo de lo que ya se agrupó, de lo que ya tomamos. Bien, vamos a volver ahora a agrupar los que no están. Bien, como no podemos agrupar los que ya hemos tomado, simplemente podemos hacer lo siguiente ahora. Vamos a agrupar estos dos unos. Si este no estaba antes en el grupo y yo puedo tomar uno de lo que ya agrupé antes, siempre y cuando haya dentro de ese nuevo grupo uno que no estaba antes. En este caso puedo tomar uno de estos y voy a tomar estos dos y lo voy a agrupar con estos dos de acá. Y acá me va a quedar lo siguiente. Entre esta fila y esta fila me va a quedar el C negado. Lo voy a poner acá, lo voy a hacer en orden. Ahora entre estas dos columnas, el que me va a quedar va a ser B. B por C negado. Bien, todavía puedo agrupar. Acá tengo uno suelto. Bien, podría agrupar este 1, vean, con este de acá. Ahí tendría un grupo de dos unos. Pero también puedo hacer lo siguiente. Acá tengo uno que está en la esquina de esta matriz. Acá también tengo otro 1 en la otra esquina. Y acá tengo uno y acá también uno. En las cuatro esquinas tengo un 1. Entonces puedo hacer lo siguiente. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a tomar este. Voy a tomar este. Voy a tomar este. Y este. Es como si estos cuatro unos de estas cuatro esquinas formaran un grupo de cuatro unos adyacentes. Estas esquinas son un grupo de cuatro unos adyacentes. Vean que entre esta y esta solamente cambia uno. Entre esta y esta, igual de la misma manera, solamente cambia uno. Entonces, estas cuatro esquinas son un grupo de cuatro unos adyacentes. Bien, voy a tomar estas esquinas y me va a quedar lo siguiente. Arriba, en las columnas, me va a quedar A negado. Y acá, en las filas, me va a quedar C negado. Bien, tengo mi expresión final, que es esta de acá. Bien, vamos a continuar con este tercer ejemplo, donde tenemos este mapa de Karnaugh. Bueno, acá ya tenemos solamente 3 variables, ya no 4, por lo cual vamos a tener este mapa, bueno, que es una matriz de 4 por 2. Bien, bueno, esto no va a cambiar, tenemos que agrupar igual, unos, pero en potencias de 2, obviamente, porque los grupos tienen que ser adyacentes. Bien, vamos a agrupar de la siguiente manera. Noten acá que a diferencia de los dos ejemplos anteriores tenemos una X. Esta X toma la condición de no importa, porque esta X puede valer 0 o puede valer 1. Ya va a ser nuestra decisión que valga 0 o 1 para tener una mayor simplificación. Bien, podemos hacer lo siguiente acá. Podemos agrupar estos dos de acá de esta manera con estos de acá, pero para lo cual a mí me conviene que esta X valga 1.
Si esta X vale 1, entonces podría agrupar con estos dos de acá. Y tendría un grupo de 4 unos. Bien, para esta X entonces vale 1. Y voy a tener lo siguiente. Acá voy a tener F, va a ser igual. Acá, entre estas dos columnas, simplemente me va a quedar A negado. Y acá me va a quedar, bueno, acá se va la C. Vean que acá se va a ir la C. ¿Por qué cambia? Bien, me queda un 1 suelto, que es este de acá. Y lo puedo agrupar con este de acá. Allá tendría 2. Y acá vamos a tener más. Y bueno, acá me va a quedar C negado. Y entre estas dos columnas se va a simplificar la A. Y me va a quedar B por C negado. Bien, y esta es mi simplificación para este mapa de Karnaugh. Espero que les haya quedado claro este ejemplo. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde tenemos que diseñar un circuito que verifique si un número tiene paridad par o impar. Bien, en este caso vamos a diseñar el circuito que verifique si un número tiene paridad impar. Bien, esto de la paridad funciona de la siguiente manera. Acá vamos a tener, por ejemplo, un número binario de 3 bits. Podemos tener lo siguiente, 1, 0, 1. Claramente esto es un número binario de 3 bits. Bueno, el bit de paridad, en todo caso, este concepto de paridad, significa que nosotros podemos añadirle acá un bit de paridad. Como nosotros estamos interesados en verificar si un número tiene paridad par o paridad impar, entonces lo que se hace para añadirle un bit de paridad a un número es lo siguiente. Vamos a añadir acá, por ejemplo, puede ser acá un 0 o puede ser un 1. Ya depende. Si es que nosotros queremos generar números de paridad par, tendríamos que añadirle este 0 de acá. Bueno, la paridad lo que cuenta de un número son la cantidad de unos. Por ejemplo, acá tenemos 2 unos. Como tenemos 2 unos, es un número par de unos, entonces por eso se llama paridad par. Pero si nosotros queremos generar, por ejemplo, a partir de esto, un número con paridad impar, vamos a tener lo siguiente, el mismo número y el bit de paridad que está acá, vamos a tener que añadirle un 1 acá. Y vean que ahora tenemos estos 4 bits, pero ya tenemos una cantidad de unos impar. Acá tenemos 3 unos. Y esto claramente es una paridad impar. Hemos generado un número con paridad impar. Pero ahora nosotros estamos interesados en saber si un número de 4 bits tiene paridad impar. Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a hacer para 4 bits. Por ejemplo, para 4 bits tenemos, vamos a tener acá entradas. Esta puede ser la entrada 0, entrada 1, entrada 2 y entrada 3. Bien, acá vamos a tener nuestra tabla de verdad. Para diseñar un circuito se tiene que partir de la tabla de verdad. Recordarlo. Bien, acá vamos a tener todas las entradas posibles. Por ejemplo, acá 0, 0, 0, 0. La primera entrada. La segunda vamos a tener 0, 0, 0, 1. Luego vamos a tener 0, 0, 10. 0, 0, acá 11. Acá vamos a tener al 0, 100. Acá vamos a tener al 0, 101.
Y vamos a continuar de esta manera. Claro que vamos a tener por acá, por ejemplo, el 12. Acá vamos a tener el 13. Acá vamos a tener el 14. Y el más grande de todos, que es el 15. Bien, podemos tener todas estas entradas, todas estas posibles entradas. Y acá simplemente vamos a tener una función que verifique si este número de acá tiene paridad impar. Si tiene una paridad impar, lo que va a pasar es que esta F se va a encender. Acá tenemos todo 0. Obviamente esto no tiene una paridad impar. Entonces, como no tiene, le ponemos un 0. Acá tenemos solamente un 1. Y esto es paridad impar porque hay un 1. Acá también tenemos un 1. Esto es paridad impar. Acá tenemos dos unos. Entonces, no es paridad impar. Acá tenemos 1, paridad impar. Acá tenemos 2 y esto no es paridad impar, obviamente. Bajamos. Bien, cuando lleguemos a este número, obviamente esto no es paridad impar. Este sí. Este también es paridad impar. Este no es. Bien, tenemos que diseñar este circuito. Pero lo podemos hacer esto un poco más corto, haciendo el siguiente análisis. Podemos hacer acá lo siguiente. Como tenemos 4 bits, vamos a suponer que tenemos este número, por ejemplo el 10, 10. Este número claramente se ve que no tiene una paridad impar, pero lo podemos verificar de la siguiente manera. Podemos sumar, por ejemplo, el 1 más el 0. Esto me va a dar 1. He sumado estos dos de acá. La suma de estos dos vale 1. Ahora voy a sumar 1 con el siguiente bit, que es este de acá. Voy a tener 1 más 1. Y esto es 0. 1 más 1, 0. El acarreo no lo voy a tomar. Simplemente me voy a quedar con el 0. Y de estos tres tengo ahora el 0. Y el 0 lo voy a sumar con este otro bit, que es el último de acá. 0 más 0. Y esto bien, es 0. Bien, el resultado de la suma de estos 4 bits es 0. Entonces, si tengo 0, significa que no tiene paridad impar. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a suponer que tenemos este número de acá. 0, 1, 1, 1. Y vamos a hacer lo mismo. Primero sumamos estos dos. 0 más 1. Esto es 1. Luego voy a sumar ahora el resultado de 0 más 1 con el siguiente bit. 1 más 1. Y esto es 0. Solo me quedo con el 0, el acarreo no lo tomo. Ahora todo esto vale 0, la suma de estos tres, y lo sumo con este otro. Entonces voy a tener acá 0 más 1. Y esto es 1. La suma de estos bits es 1. Bien, como pueden ver, como me dio 1, significa que este número de acá tiene una paridad impar. De esta manera entonces nosotros podemos hacerlo esto más sencillo, simplemente sumando todos los bits. Bien, recordemos que el sumador de bits es un XOR. Es un XOR, un XOR. Bien, si repasamos su tabla de verdad es la siguiente. Por ejemplo, acá vamos a tener A, acá vamos a tener B y acá vamos a tener la salida, que es el A XOR B. Bien, lo vamos a hacer esto de manera rápida, este repaso. Acá vamos a tener 0, 0, 0, 1, 10 y acá el 11. Bien, recordemos que el XOR tiene la siguiente salida. El XOR vale 0 cuando estos dos son iguales. Como estos dos son iguales, entonces vale 0. Acá también vale 0. Y vale 1 cuando estos dos son distintos. Entonces, como acá tenemos 0 y acá 1, esto vale 1
y esto vale 1. Pero lo podemos ver de esta forma. El SOR lo podemos ver como un sumador. 0 más 0, esto es 0, 0 más 1, esto es 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0, me voy a quedar con el 0, y el acarreo no lo voy a tomar en cuenta. Como pueden ver, el SOR es como un sumador de bits, sin tomar en cuenta el acarreo. Bien, lo vamos a tomar en cuenta, esta tabla que obtuvimos acá. Vamos a considerar al SOR como un sumador. Entonces simplemente acá tenemos que sumar estos bits para verificar si tiene paridad impar. Si sale 1 significa que tiene paridad impar. Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Directamente lo vamos a sumar. Entonces acá F va a ser lo siguiente. Va a ser igual a, tenemos que sumar todo esto, va a ser igual a E3 SOR E2, lo vamos a poner en paréntesis, la suma de esto lo tenemos que sumar con E1. Bien, acá le vamos a poner llaves, y esto lo tenemos que sumar con E0. Eso va a ser F directamente. Noten que no apliqué los min términos o los mapas de Karnaugh, directamente esto, a partir del análisis que hicimos anteriormente. Y simplemente su diseño, el diseño del circuito, sería el siguiente. Por ejemplo, acá vamos a tener entrada 3, entrada 2, entrada 1 y entrada 0. Entonces acá simplemente tenemos que hacer un SOR de este con este. El resultado de esto tenemos que hacer un SOR con la entrada 1, que es esta de acá. Muy bien. Y el resultado de esto tiene que ser un SOR con E0, con este de acá. Y esto es F, nuestro verificador de paridad impar. Vamos a diseñar nuestro circuito en nuestra herramienta de simulación, en este caso el Logisim. Bien, vamos a seleccionar, necesitamos 4 pines de entrada. Acá tenemos a los pines, vamos a necesitar 4 de estos. Bien, bueno, necesitamos ahora las compuertas XOR y están justamente acá. Bien, tenemos que conectar obviamente esto, pero antes vamos a poner etiquetas para poderlas identificar. A esta le vamos a poner la entrada 3, esta de acá va a ser la entrada 2, bien, y la salida de todo esto, que va a ser este pin de acá, de salida, es nuestro, bueno, es F que verifica si este número de acá tiene paridad impar. Vamos a probarlo. Para el 0, por ejemplo, vemos que
tiene 0. O sea que este número que es 0 no es de paridad impar. Pero si acá le agregamos 1, por ejemplo, vemos que tiene paridad impar. Con dos unos vemos que 0 no es paridad impar. Vamos a suponer que este vale 1 y vemos que este número de acá tiene paridad impar. Bien, y F nos indica justamente eso. Acá le podemos poner una etiqueta F. Y este circuito de acá va a ser nuestro verificador de paridad impar para 4 bits. Para números, en todo caso, de 4 bits. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo.